Hola, bellos seres luminosos, espero se encuentren muy bien, espero que estén pasando unos días agradables, tranquilos, en calma, disfrutando también eh, de todos sus procesos. Así que bueno, yo estoy por aquí en un nuevo episodio, este es el episodio 3 del podcast Somos Sensorial. Mi nombre es Andrés Felipe Lozada Valencia y el día de hoy vengo con un tema bastante agradable, bastante disfrutable, también un poco de entretenimiento, pero más que entretenimiento es algo que para mí es importante y lo cual pues había estado teniendo bastante dentro de mí estas últimas semanas, bueno, o sí, durante este último tiempo más que nada, recuerdos de de Gaia, recuerdos también internos, memorias almacenadas, de lo cual vamos a estar hablando el episodio de hoy. Bueno, antes que nada, como siempre, es de advertir en este canal o de compartir con ustedes el tema del discernimiento, discernir la información que escuchen acá, tomar aquello que les resuene y aquello que no les resuene, pueden desecharlo y bueno, adaptar a la verdad de cada uno aquello que les sirva en este episodio y en lo que hablamos aquí. Así que bueno, el episodio de hoy se llama El sueño de Gaia y el karma de Atlantis. Vamos a estar enfocándonos principalmente en Atlantis y en algo que muy poco se tiene registro y muy poco se habla, que es acerca de la caída de Atlantis. Esto que les voy a compartir han sido, podría decir que es digamos que en base a recuerdos que he podido tener de información que se tiene en internet, también videos que se cuentan en internet. Entonces hay algo que me ha permitido recordar parte de lo que es Atlantis y ahora también les compartiré mi parte de Atlantis, por decirlo de algún modo, algo que puede ser interesante para muchos y acerca también del velo del olvido vamos a estar hablando en este episodio, así que un episodio que va a ser bastante interesante y espero que se lo disfruten mucho. Entonces bueno, prepárense su bebida, su cafecito, no sé cuánto durará, pero para antes de hablar de Atlantis, quiero que vayamos al inicio de todo, al Big Bang, donde se generó donde nació el universo como lo conocemos físicamente. Entonces, antes que nada y antes de ese Big Bang, ¿qué había? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué había antes de ese Big Bang? Tenemos el conocimiento, o quienes están escuchando en este momento, de que todo en el universo es energía. Tanto lo que podemos ver y lo que no podemos ver, pero que sí se siente, ¿cierto? Yo ya les había explicado esto en el primer episodio. Entonces, bueno, pero todo en el universo es energía. Antes de haber nacido lo que vemos físicamente, ya existía esa energía, ya existía. Entonces, ¿cómo surgió esa energía visible, ¿cierto? Ese Big Bang, ¿cómo surgió? Supongamos que, o para hacernos a una idea, toda esa energía se redireccionó a un solo punto, a un punto central. Ese punto central es la contracción, energía en contracción. Se fue como hacia un centro y ahí fue que surge el Big Bang. Ese centro emergió, se fue emergiendo físicamente, tanta energía compactada y ordenada fue tomando una forma de, digamos, no sé, por ejemplo, un supersol, un sol gigantesco, algo que miles de millones de soles de nosotros, de nuestro sistema solar, pero era uno gigantesco, por ejemplo, para hacernos una idea, se compactó, esa energía se compacta y al estar tan compactada busca una manera también de expandirse, ¿cierto? Y ahí es cuando se expande el universo físicamente como lo conocemos. Mientras esto sucedía, paralelamente también, es decir, la energía etérica paralelamente estaba ya funcionando con la energía física. Entonces el universo como lo conocemos es eterno, es infinito, siempre, siempre, tanto físicamente
como etéricamente. No es que el universo solo es etérico, no. El universo es físico y etérico, porque esa energía buscó ser expandida también. Entonces ahí tenemos el Big Bang, y de ese Big Bang se crea todo el universo como lo conocemos, las galaxias, los soles, las estrellas, sistemas solares, los planetas, y pues todos los seres que habitamos en esos planetas, tanto animales, bueno, árboles, humanos, ¿cierto? Principalmente por ahí. Entre esos, digamos que entre toda esa gama completa en ese baile cósmico, se emergió una galaxia, la galaxia que nosotros conocemos, la Vía Láctea, nuestra galaxia, donde está ubicado nuestro sistema solar. De esa galaxia emergió luego lo que conocemos como nuestro Sol, pero pues conocemos que hay muchos soles, esos soles son estrellas, pero emergió nuestro Sol, no nuestro sistema solar, solo emergió el Sol, y de ese Sol es que emerge nuestro sistema solar. Pero entonces quiero que comprendamos algo, y es que todo ese universo como lo conocemos también es un fractal, son fractales, es geometría que se va expandiendo. ¿Qué son los fractales? Voy a explicarlo así brevemente. Es, digamos que, por ejemplo, de un ser nace otro ser, y de ese otro ser nace otro ser. Supongamos que, imaginemos un árbol tiene raíces y ramas, pero podemos enfocarnos en cualquiera de las dos que nos sirve el ejemplo. Entonces vamos a sus raíces, por ejemplo. De las raíces de un árbol, ¿cierto? Una raíz, nace otra raíz, y de esa raíz nace otra raíz, y se va formando un tejido de raíces, o incluso sus ramas también. Para nacer esas ramas primero se formaron raíces, ¿cierto? Pero luego van saliendo ramas, y de una rama nace otra rama, y de esa otra rama nace una hoja, y de esa hoja, bueno, nace cerca a esa hoja una rama, y así se va formando un tejido. Ese es el tejido del universo, y lo que se le conoce en, en la espiritualidad como el árbol de la vida. Entonces el universo también es un fractal, y ese es el árbol de la vida, el famoso árbol de la vida como lo conocemos, ¿cierto? Entonces, ok, no sé si estoy yendo muy rápido, pero es porque esto lo quiero llevar, explicar esto brevemente para poder llegar a Atlantis rápido, y que no se me vaya el tema en todo esto. Entonces es como un resumen para saber, y hasta la era de Atlantis. Entonces voy a hidratar un poco y ya continuamos. Entonces sabemos que emergió el Sol de todas esas galaxias, un fractal de todas esas galaxias, es una parte, es como un trozo del Big Bang o de Dios. Muchos también se le conoce como Dios, el creador, la fuente, el origen, la divinidad, el Padre, la Madre, el universo, ¿cierto? Y todo lo que conocemos es un trozo, un fragmento. A ese es el fractal, un fragmento de toda esa creación, de ese Dios, o de nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro creador, de esa divinidad. Entonces pasamos de que sistemas solares, galaxias, bueno, galaxias, y luego nuestro Sol. Y de nuestro Sol, él emite un fragmento también en contracción, se va creando una energía dentro de él, que luego también se expande, digamos que busca expulsar, y ahí es como nace nuestro sistema solar. Aquellos 9 o 8 planetas, ya esto lo dejo a cada quien como vea nuestro sistema solar con sus planetas, pero surgen esos planetas. Dentro de estos planetas, y lo otro que más conocemos en nuestro sistema solar, lunas y todo, nace un planeta llamado planeta Tierra, o como muchos también lo conocemos, Gaia. Entonces nace nuestra madre Gaia, nuestra madre Tierra. Ese planeta Tierra surge desde el Sol. Entonces aquí voy a pasar a hablar de Gaia, que es donde vamos a estar haciendo el punto central, Gaia, nuestro planeta. Y para empezar, vámonos a 3 eras importantes, ¿cierto? Esas 3 eras importantes se inician en 3 continentes que son importantes, de los cuales
voy a hablar, pero esos 3 continentes, entre esos está, bueno, voy a darles así rapidito: Hiperbórea, Lemuria y Atlantis. 3 eras importantes: Hiperbórea, Lemuria y Atlantis. Muchos dicen que, bueno, estaba para pasar. Voy a resumirles brevemente, pero imaginemos que esto es muchos miles de millones de años, pero voy a resumir lo que más pueda para llegar a Atlantis, que es lo que nos interesa en el episodio de hoy. Pero hagamos de cuenta o imaginemos en nuestra mente de que esto pasó durante miles de millones de años, estas eras. Estas eras lo que cuentan es, o se las quiero contar, es porque estas eras forman parte de lo que es la formación o el crecimiento de nuestra madre tierra como la conocemos ahora actualmente. Entonces es importante que las vamos a compartir. Entonces vamos a empezar por la primera era, que sería Hiperbórea. Se habla que antes de Hiperbórea hubo otra era, muchos lo conocen como la era polar, pero yo voy a unir la era polar e Hiperbórea para comprenderlo un poco más. Pero se pueden separar la era polar e hiperbórea o unirlas, ya cada uno también lo toma como le resuena. Entonces aquí vamos: Hiperbórea. Hiperbórea surge justo cuando Gaia era un pensamiento del Sol, ese pensamiento que se fue formando y tomando forma, un trocito de luz del Sol que fue tomando forma físicamente y se fue separando. Pero Hiperbórea inicia justo ahí, en el Sol, cuando Gaia era un pensamiento del Sol o un sentimiento, ¿cierto?, manifestado luego en pensamiento, y ese pensamiento manifestado físicamente en lo que se conoce como ese fragmento Gaia. Gaia se va separando. Aquí estamos hablando de que luego de esa separación empieza una 10ª dimensión. Al separarse, 10ª dimensión, para tener una referencia, no es exactamente 10ª dimensión, pero vamos a tener una referencia también con dimensiones, ¿vale? Entonces, continuando, Gaia es un fragmento de ese Sol, se separa, y mientras era ese fragmento, aquí empiezan como a crearse los primeros seres. Gaia también estaba soñando, como qué quería hacer, estaba imaginando, estaba sintiendo como qué quería albergar, como qué forma quería tener, qué quería tener dentro de sí. Mientras eso pasaba en ese plano astral, esos pensamientos y sueños de Gaia, físicamente ya estaban naciendo los primeros seres que formaban, estaban tomando forma, que muchos lo conocen como amebas. Se hace la referencia en estudios que esos primeros pasos eran como las amebas. Esas amebas se dan desde que Gaia estaba unida al Sol y luego también va separándose del Sol, entonces va teniendo un sentido de individualidad, separándose del Sol para ya tener una independencia, digamos. Entonces estas amebas van tomando forma, al separarse ya pasan a seguir dando forma separadas del Sol, y aquí Gaia ya la separamos del Sol, sigue siendo un fragmento del Sol, entonces tiene un trocito de luz dentro de sí que luego se va expandiendo, dando forma a su forma física como la conocemos. Entonces en esta era hiperbórea ella sigue soñando como qué tipo de vida quiere albergar, y es aquí cuando esas amebas van tomando forma, o esos microorganismos van tomando forma, ¿cierto? Y también se van manifestando lo que sería o físicamente las montañas, los volcanes. También digamos que en esa expansión del Sol brotaban muchas otras rocas o otros fragmentos y golpeaban unos entre otros. Entonces así también se formaban los volcanes y las montañas que entraban en esa atmósfera de Gaia, como para tener ahí la referencia. Entonces todo se golpeaba, todo chocaba en ese momento, pero se fue formando, luego fue adquiriendo un orden. Recordemos que el amor, ese impulso de creación, ese amor es ese sentir, esa energía, pero esa energía al inicio es caos, ¿cierto? Es caótica, es todo golpeando por todos lados, expulsión, se ve bastante, ¿cierto? Como meteoros golpeando unos entre otros. Pero luego eso va adquiriendo un orden. Ese caos
se va ordenando. Y es aquí donde ya Gaia va formando sus volcanes, sus montañas, su tierra, su vegetación, etc. Esto sucede en Hiperbórea, ya digamos transicionando de 10ª dimensión a 9ª dimensión, que es una transición, ¿cierto? Las transiciones se dan paulatinamente y es de muchos años, no es un salto dimensional de estoy en 10ª dimensión y al otro día ya estoy en 10ª, no. Es un proceso dimensional. ¿Por qué nos estamos retrocediendo en dimensiones? Porque Gaia se estaba separando del Sol. Es decir, es el Sol en expansión y Gaia yendo a conocerse. Al alejarse de ese Sol, está descendiendo dimensiones, es decir, ir en dimensiones hacia abajo, y después lo que sucede aquí es que, bueno, llega hasta un punto, luego esto lo hablaremos más adelante. Entonces, continuando con este proceso, transición de 10ª a 9ª dimensión, Gaia ya estaba soñando como lo primero que quería tener o la primera vida que quería tener, albergar vidas y demás. Y es aquí, llega un punto ya de ese proceso de transición, ya es la de 9ª a 8ª dimensión aproximadamente, que surgen los primeros seres que siguen de esa reproducción de esas amebas o de esos microorganismos, ¿cierto? Van surgiendo como seres. Y los primeros seres, muchos dicen que eran los dinosaurios, que fueron como los primeros en habitar Gaia. Yo resueno un poco con esta información, sin embargo, a veces como que hay algo que me dice, no lo sé. Pero sí, dicen que los primeros seres eran como estilo dinosaurios, por decirlo así, los dinosaurios como se nos contó en su momento, teniendo en cuenta que también Gaia no estaba muy alejada del Sol, ya estaba separada, pero seguía apenas alejándose del Sol, descendiendo dimensiones, bajando en dimensiones al alejarse del Sol. Entonces, surgen esos primeros dinosaurios. Luego aquí pasa algo, y es que la manera en cómo Gaia manifiesta ese cambio de dimensiones dentro de sí es por medio del caos. Entonces ese caos se manifiesta como ya sea en terremotos, tsunamis, volcanes en erupción, por ejemplo, y así es como Gaia va dando forma en esas dimensiones. Entonces aquí digamos que hay una extinción de esos dinosaurios, por ejemplo, debido a todo ese caos, y, y es aquí cuando luego pasa una era más de glaciaciones, una era más hielo, ¿cierto? Yo llamaría, no sé si era polar, pero sí una era de glaciaciones, en la que ya también empezaba a dar forma a otro tipo de seres o animales. Principalmente, muchos conocemos, o sea, hemos visto sobre los mamuts, por ejemplo, o referencia también a seres gigantes, tigres súper enormes, animales súper grandes. Todo esto era en gran tamaño, no era tan pequeño como conocemos ahorita nuestros animales, eran gigantescos. Allí Gaia pues todavía seguía en ese plano astral pensando, soñando, ok, vamos a ver qué a qué otro ser le puedo dar vida, y en base a toda esa reproducción se van generando seres. Después de esa era de glaciaciones otra vez, y esa transformación ya de esa dimensión era aquí la transición de 9ª a 8ª dimensión, que entra esa era de glaciaciones, se extinguen seres y animales, mueren para luego poder dar vida a otros, ¿cierto? Todo proceso de muerte trae consigo vida, ¿cierto? Eso es como un paralelo. Entonces, para que algo en nuestra vida, y ya lo hablo de manera no tan literal, sino de manera más espiritual, para que algo en nuestra vida nazca, a veces hay que darle muerte a otras cosas, ¿cierto? Para que una nueva versión de nosotros nazca, ha de morir la versión anterior. Pues esto sucedía con Gaia también. Estaban muriendo ciertos seres, pero no es malo que murieran, era el ciclo natural, para luego Gaia darle vida a lo que ya pasaría. Entonces esa transición, digamos que aquí ya Gaia estaba habitando los inicios de la 8ª dimensión, y es aquí cuando inicios más o menos mitad de 8ª dimensión, ya había un continente que ya tenía una forma más o menos de lo que Gaia quería hacer.
Entonces, este continente es el continente Lemuria, ¿cierto? Esa era Lemuria, que empieza la era de Lemuria con ese continente. Ahora, Lemuria era este continente, sí, pero mientras eso pasaba en Lemuria o se daba esa forma, Gaia todavía seguía formando caos y glaciaciones en otras zonas, en otros continentes. Por lo tanto, ahorita les voy a explicar algo. Lemuria, aquí ya había empezado a dar vida a los primeros seres vivientes. Entre esos seres vivientes era vegetación principalmente, a gran tamaño otra vez, imaginemos hongos súper grandes, estas plantas costilla de Adán, pero en un tamaño enorme, enorme, más grande que nosotros, por ejemplo, y también lo que era lo más parecido a los humanos, otra vez, humanos gigantescos. Tengamos en cuenta que aquí era octava dimensión, más o menos aproximadamente, mitades de octava dimensión, entonces ya Gaia había dado forma a lo que serían los primeros seres humanos. Estoy resumiendo, pero esto habla de millones de años de creación y de manifestación de Gaia y de manifestación de los seres que quería habitar. Muchas personas actualmente, y yo también me uno a esta idea, se hace referencia a la película Avatar, la de los personajes estos azules que viven en un planeta llamado Pandora. Así más o menos era Lemuria, ese continente lemuriano. Recordemos que mientras en Lemuria era esta forma, en otras zonas del planeta todavía estaban en volcanización, en mucho caos, mucho movimiento, mucha glaciación, muchos tsunamis, mientras Gaia tomaba forma en otros continentes. Pero aquí Lemuria fue como la primera manifestación ya de lo que Gaia quería ser, como ya algo más sólido, ¿cierto? Octava dimensión. Los colores de Lemuria, pues sus colores eran como un entorno violetas, azules, índigo, esto representando también algo así como el astral, como si estuviéramos en un sueño, porque allí todavía Gaia seguía habitando en esas dimensiones altas, pero también físicamente. Esto es algo que la tercera dimensión siempre estará ahí, porque justamente se suma a las otras dimensiones. Esto lo explicaremos después. Pero la materia física siempre existirá a la par con la materia etérica, siempre. Esto es algo a tener en cuenta. Entonces, ese entorno de Lemuria era de esta aura. Es como cuando entramos a un bosque, voy a hacerlo así. Digamos que estamos en la ciudad y la ciudad tiene un aura, pero cuando entramos a un bosque, ese bosque tiene una aura diferente. Entonces ese bosque tiene una aura ya sea como una aura más húmeda, y esa humedad da colores como de verdes tirando azules y matices muy frescos, por decirlo así, como matices muy fríos, ¿cierto? Pero cuando entramos a una ciudad el aura cambia y es más como matices grises, opacos. Entonces así era Lemuria. Lemuria tenía su aura, mientras en otras zonas del planeta y en otros continentes tenían colores diferentes. Entonces, aquí en Lemuria voy a dar unas características principales de estos seres que empezaron a habitar en esta zona del planeta de Madre Tierra, que se empezaron a manifestar de esos sueños y pensamientos y sentimientos de Gaia, que ya tuvieron forma física. Y es que aquí los seres tenían una profunda conexión entre sí, unos a otros. Es decir, todavía estaban muy conectados a la fuente, a su fuente, a su origen. Denme un momento, voy a revisar que si se esté grabando. Y perfecto, ya estoy por aquí de regreso. Entonces, aquí estos seres tenían una profunda conexión al ser energía etérica, ¿cierto? Eran, o al Gaia estar habitando dimensionalmente en una energía etérica. Aquí ya estamos hablando de octava dimensión, transicionando a séptima dimensión. Entonces Gaia todavía estaba muy conectada a ese sol. Gaia también estaba dimensionalmente conectada mucho más al plano etérico. Y esa conexión etérica es lo que
hace una profunda conexión entre todos nosotros, entre todos los seres que allí habitaban, una profunda conexión no solo con el Sol y demás, sino con todo el universo en general. Entonces aquí digamos que todos los seres que habitaban en Gaia estaban conectados, humanos con animales y plantas y todos conectados entre sí. Era un lenguaje muy intuitivo, más que palabras, era un lenguaje más de intuición, de sentimientos, de sentir. Por lo tanto, aquí a Lemuria se le da como esa connotación de que Lemuria era una energía femenina, predominaba la energía femenina, incluso la mujer. Aquí hablo de energía femenina, pero no haciendo alusión si es mujer o hombre, no. Hablo de esa energía femenina que habita tanto en los hombres como en las mujeres, ¿cierto? Y en las mujeres como en los hombres. Entonces, pero principalmente se denominaba o se notaba mucho más en las mujeres. Entonces la mujer aquí era como una guía de sus tribus o la líder de sus tribus. Era también oráculos. Aquí empezaron las primeras canalizaciones en esa transición o en esa séptima dimensión. Y bueno, más o menos en resumido, esto era lo que estaba pasando en Lemuria en ese momento. Ya estaban los primeros tribus. Algo también es que era tanta, digamos que séptima dimensión, todavía al ser plano astral, era como tú estar habitando en un sueño con justo esos colores en esta zona lemuriana, en este continente lemuriano. Y muy bonito porque se conectaba todo y es como si tú acariciaras un ave o un pájaro y esa caricia la sintieras tú también dentro de sí, todo conectado con todos, energía dentro de todos y todo. Entonces era una conexión también de sentido de unidad y de pertenencia entre unos y otros, algo muy de unión. Entonces vamos a pasar ahora a lo de la caída de Lemuria, para resumir, ¿cierto? Hay muchos videos en internet, también mucha documentación de Lemuria. Permítanse, si quieren ir más a fondo de estas eras, perfecto, estudiarlas y también discernir como que les resuena algo de lo que estamos leyendo, tal vez sí, tal vez no. Ahí vamos dándole forma a todas estas ideas, ¿cierto? Lo que estoy hablando de Hiperbórea y Lemuria es más o menos también de acuerdo a lo que he leído y he podido recordar o condensar en mi memoria. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces la caída de Lemuria. Si quieren profundizar más en estas dos eras, perfecto. Ahí está la información en internet también disponible. Y como siempre, hay alguna que resuena, pero hay otra que no. Entonces yo les he compartido resumido, en resumidas cuentas lo que ha resonado para mí. Y estamos hablando de que esas transiciones dimensionales de descenso es de miles de millones de años. Entonces yo lo resumo aquí en un video corto o en un podcast corto de unos tantos minutos, pero esto sucedió durante miles de millones de años, es lo principal que quiero que comprendamos. Entonces en esos miles de millones de años suceden muchas cosas. Esto es como los acontecimientos que para mí son importantes resaltar. Volviendo al tema de Lemuria, Lemuria aquí y su caída se da cuando Gaia sigue bajando dimensiones. ¿Por qué Gaia baja dimensiones? Primero, porque es la expansión del Sol. Y segundo, porque esa expansión lo que permite es conocernos y ver todas las posibilidades que hay dentro de nosotros y que queremos compartir también y explorar y sobre todo disfrutar de esa expansión, ya hablándolo humanamente. Entonces, la caída de Lemuria, retomando aquí, se da ya cuando Gaia inicia esa transición de séptima dimensión a sexta dimensión, a los inicios de la sexta dimensión en transición, que aquí es donde, bueno, sí, voy a hablar de esto primero. Los oráculos o esas primeras canalizaciones lo que permitía era que tener un contacto con el universo y era como si el universo le hablara, no sé, se hablara a través de esos oráculos. Los oráculos eran pues como
personas encargadas de traducir el universo o ese lenguaje y sus mensajes, y le dijera a la tribu, por ejemplo, en este momento es tiempo de cosecha. Entonces la gente hacía caso al oráculo o seguía lo que el oráculo decía. En este caso el oráculo era más como la líder o la chamana en ese entonces, y cosechaban justo cuando la chamana decía, porque recibía ese mensaje. Entonces la caída de Lemuria empieza cuando ya esa energía femenina está cierto muy arraigada dentro de esas tribus o el colectivo, y al ingresar a ese plano dimensional de sexta dimensión, esa transición, entra ya o se da paso a lo que sería la energía masculina. Entra ya como ese sentimiento de las personas a darse cuenta que poseían una conciencia y que el universo seguía un orden o seguía ciertos patrones, cierto también, por decirlo de algún modo, un ritmo. Hablándolo en ley universal, el universo seguía un ritmo, una vibración o esto. Ya las personas dentro de las tribus empezaban a ser conscientes de esto. Entonces decían, bueno, el oráculo dice que en esta época es bueno sembrar. Y se preguntaban, ¿por qué es bueno sembrar? Bueno, es que la luna está en está paralela a nuestras cosechas, por ejemplo. Aquí la luna está completamente blanca, entonces se dice que es mejor, como, no sé, limpiar, por ejemplo, bueno, hacer como una limpieza, o no sé, es momento de sembrar porque, bueno, la luna está como creciendo o está otra vez creciendo. Entonces ya empezaban como a tener un sentido de razón y de el porqué de las cosas. Esto se le connota ya a una energía masculina, más de razonamiento, más también como de conciencia o del uso de la razón. Y claro, esa caída de Lemuria, hay disonancias entre unas personas, entre otras no. Entonces lo que sucede aquí es que Gaia seguía otra vez, seguía soñando, manifestando, creando, sintiendo. Entonces aquí vuelve otra vez a lo que Gaia sería, a mover energía. Entonces empiezan los incendios y volcanes a erupcionar principalmente. Dentro de todo Gaia, todos los continentes, incluyendo Lemuria. Aquí ya pasamos de que Gaia estaba en sexta dimensión, inicios de sexta dimensión. Gaia empieza a erupcionar, todo eso también, esa energía se siente dentro del ambiente, se forma bastante caos. Y es aquí cuando dentro de este caos el continente lemuriano empieza ya a hundirse o a separarse, ¿cierto? Fragmentos de la tierra, de lo que era la base sólida de la tierra en Lemuria, se empieza a separar. Entonces aquí, digamos que como estaban los primeros, la energía masculina ya dando a brotes, ya se estaban dando herramientas y se están generando herramientas para moverse de continente. Aquí muchos lemurianos o muchos humanos, los humanos de esa época, se estaban moviendo, digamos que comienzan a moverse a continentes vecinos, que también ya estaban adquiriendo forma y demás. Entonces uno de los continentes vecinos de Lemuria en ese entonces era el continente asiático y el continente americano. En ese entonces Lemuria estaba ubicado entre estos dos continentes, que era entre el océano Pacífico, por ahí más o menos. Entonces, bueno, ahí se ubicaba más o menos Lemuria. Se va moviendo a estos dos continentes. Algunos lemurianos se van a Asia, una zona de Asia, otros se van a América, la mayoría se mueven al continente de América. Y bueno, sí, gran población se asentó allí en América. Así que bueno, ya estamos hablando inicios sexta dimensión. Entonces aquí vamos a pasar, mientras esa energía masculina iba tomando más forma y aquellos humanos de ese momento iban adquiriendo más energía masculina, digamos que otros humanos o otros lemurianos en ese momento decidieron que
querían seguir con sus costumbres de energía femenina, por ejemplo. Entonces, algo más tranquilo, más de conexión con la naturaleza. Entonces aquí muchos estaban como de acuerdo con seguir, otros se dieron cuenta también de que Gaia estaba adquiriendo formas diferentes, entonces que era un momento de seguir avanzando, ¿cierto? Sin embargo, no interfirieron con quienes decidieron quedarse en este punto. Sin embargo, a quienes se quedaron en esta dimensión con su conciencia en esta dimensión, luego les pasaría factura muchos años después. De esto hablaremos más adelante. Entonces, lemurianos ya estaban ubicados en América, otros en Asia, pero vamos a enfocarnos en América. Los que ya estaban con esa energía de conciencia muy arraigada, empezaron a hacer estudios de si ese continente era el mejor para ellos habitar o si era mejor moverse a otro sitio. Entre esos estudios y movimientos que hacían, entre esos razonamientos y pensamientos, ellos deciden, o estas poblaciones deciden, que había un continente otro continente cerca al donde estaban habitando, cerca a América, que se ubicaba justamente donde la energía de Gaia era más fuerte y era donde emergía así como el núcleo de conexión con el Sol y con todo el universo. Estos estudios lo que les permitió a ellos fue decir, ok, nos movemos, entonces dejamos a nuestros hermanos aquí, los que no quieran moverse, perfecto, se quedan en América, y otros se movieron. Estoy hablando de América y todo esto. En ese tiempo no sé si tenían nombre, ¿cierto? Pues no lo puedo saber, pero lo estoy dando referencia de que estábamos hablando del continente de América actualmente, ¿cierto? Como se le conoce actualmente a este continente, América. Pero estos lemurianos deciden moverse, o los que ya habían razonado y pensado, deciden moverse porque allí se ubicaba el núcleo y el corazón de Gaia. Esto se da entre ya esa sexta dimensión más o menos, mitad de sexta dimensión, por ahí, miles de millones de años, tras estudios y donde era mejor ubicarse. Y empiezan con sus embarcaciones a ir dirigiéndose hacia allí. De hecho, estas embarcaciones eran la primera tecnología que les permitía moverse, ¿cierto? Los primeros avances científicos. Estos barcos les permitían moverse de continente a otro, que surgen justamente cuando Gaia desciende a sexta dimensión aproximadamente. Entonces se mueven a ese núcleo. Y este núcleo es justamente donde se ubicaba Atlantis, donde se ubicaba ese continente atlántico. Y es aquí donde surge la siguiente era importante, la tercera era de la que vamos a hablar y en la que nos vamos a enfocar hoy, Atlantis. Entonces vamos a empezar por aquí. Empezó su construcción como civilización, justamente donde se ubicaba el núcleo de Gaia, era como lo más, donde se sentía más la energía, más bien, digámoslo así, donde se sentía más fuerte la energía del corazón de Gaia, que se conectaba al Sol y al Big Bang. ¿Cómo era ese corazón de Gaia o cómo se ve físicamente? Hagamos de cuenta que es una bolita de fuego que se ubica justamente en un pedazo de la Tierra, y que de esa bolita se emerge ya toda la vida que conocemos. Esa bolita es justamente un fragmento de ese Sol, pero es una bolita, pero digamos que es una bola a gran tamaño. Y allí esa bolita estaba mucho más cerca del continente atlántico, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer sus construcciones, sus viviendas allí, se empiezan a enraizar sus tierras en este continente, y luego, después de estar enraizados, entra una época de transición que de sexta dimensión
así a quinta dimensión. Ahora quiero que pensemos algo. Gaia siempre va a estar soñando e imaginando y creando, ¿cierto? En ese plano etérico, así como nosotros. Pero también va a estar manifestando físicamente. Entonces, para que no nos olvidemos, aquí Gaia también sigue soñando, mirando como qué tipo de vida quiere seguir albergando y demás, a qué quiere darle forma y todo esto. Entonces, volviendo aquí, transición de sexta dimensión a quinta dimensión. Voy a hidratar. Aquí empieza ya la energía, tanto masculina y femenina, a entrar en un balance, porque ya digamos que la conexión de estas dos energías era importante, ya se sentía, claro, se seguía sintiendo esa energía etérica, pero también esa energía masculina estaba bastante desarrollada, esa conciencia estaba bastante desarrollada. Entonces tanto la conciencia como los sentires, o tanto el cerebro y la mente como el corazón y los sentimientos estaban ya en balance. Sexta y quinta dimensión, transicionando de sexta a quinta dimensión. Y es aquí en esta transición, cuando surge esta transición, ya casi para entrar a la quinta dimensión de esta era en Atlantis, quinta dimensión en Gaia, descendiendo, aquí seguíamos descendiendo. Y es aquí cuando llegan seres de otro, digamos, de otra esfera, de otras esferas planetarias o de otro sistema solar, ¿cierto? O de otros sistemas solares. Llegan los primeros hermanos galácticos, conocidos aquí en planeta Tierra como extraterrestres, alienígenas, otros como ángeles. ¿Qué otro nombre adquieren los hermanos galácticos? Bueno, guías también, me gusta mucho ese nombre de guía, pero sí, llegan los primeros seres extraterrestres, los hermanos galácticos, y principalmente los que llegan son pleiadianos. Digamos que, ¿por qué llegaban? Justamente en esta entrada de dimensión. Primero, Gaia estaba descendiendo a quinta dimensión y ellos ya estaban ascendiendo, digamos que entre quinta, sexta dimensión, por ahí, ¿cierto? Entonces, era como entrar en la misma frecuencia y lo que hacían, o lo que se acostumbra siempre. Bueno, voy a contar esto y luego ya les comento. Principalmente, cuando un planeta llega a tercera dimensión, es para manifestar todo lo que estuvo soñando cuando estaba en quinta, que era energía etérica, cuando se habla de descender de quinta a tercera. Entonces en tercera dimensión se manifiesta todo esto, ya tecnología y ciencia aprendida, todo lo que ya se había puesto, digamos que en práctica, ya se evoluciona. Ya aquí es cuando ya se llega al golpe de 3D, vuelve y se sube. 3D es como lo mínimo que se puede llegar, o lo más bajo que se puede llegar en dimensiones, porque la tercera dimensión involucra otras dos dimensiones. Esto lo hablaré ahorita, en un rato. Entonces sí, involucra tanto la primera y la segunda. Entonces estas tres están todas en una. Ahora, lo más bajo que puede llegar físicamente es tercera dimensión. Entonces los planetas que llegan a tercera dimensión, al volver a subir, ya tienen bastante conocimiento y sabiduría del universo. Entonces, con toda esa tecnología, ellos viajan y ellos llegan en sus naves, por ejemplo, o viajan en sus naves a compartir a los planetas que estén más o menos en una frecuencia dimensional similar, como sí. Entonces, esto es lo que les quiero compartir. En este caso, quienes estaban en sintonía con la Tierra eran los pleiadianos, seres de las Pleiades. Ellos venían ¿a qué? A compartir su sabiduría y conocimiento aprendido durante su tercera dimensión, a compartirlo con nosotros, sobre cómo funciona el universo, sobre justamente por qué nos habíamos ubicado allí en Atlantis. Esto que ya les comparto del núcleo de Atlantis y demás, esto ya es, podríamos decir que algún recuerdo albergado en mi memoria, ¿cierto? Un recuerdo por ahí. Esto ya es
mi versión de la historia, mi parte de la historia, sobre también los pleiadianos, como les cuento, es mi parte de la historia que quiero compartir con ustedes. Entonces, en esta era donde Gaia estaba en quinta dimensión, volviendo a enfocarnos ahora sí en Gaia, llegan los seres pleiadianos a compartirnos su sabiduría, su conocimiento, también a compartirnos de cómo es esa tecnología energética, tecnología física que funciona en base a la energía universal. Y es aquí donde se crean las primeras escuelas en Atlantis. Escuelas de ciencia, de magia. Cuando hablo de magia es como en base a la energía, ¿cierto? Escuelas de herbología, se habla y se crean en todas las escuelas también se hablaba de las leyes universales. Las leyes universales, fundamental aquí, inician justamente en esa era Atlantis. Aquí ya Atlantis estaba en quinta dimensión. Escuelas de astronomía, de matemáticas, química, un poco de todo, ¿cierto? Con la intención ya de expandir, esas escuelas se forman, es con la intención de expandir ese conocimiento a todos los seres de Madre Tierra. Mientras ocurría todo este desarrollo en Atlantis, ¿qué puedo decir de vida en otros continentes? Bueno, en otros continentes Gaia seguía en formación. Tal vez si hubiese vida, era vida animal, pero no tanta vida humana. Por lo mismo, porque los humanos de ese entonces estaban ubicados justamente cerca en el núcleo de Gaia, ¿cierto? Y teniendo en cuenta lo que ya les conté de Lemuria y de por qué solamente existió vida en Lemuria en ese momento, vida humana, ¿cierto? Retrocediendo. Entonces, volviendo aquí a Atlantis. Aquí también, digamos que se tenía en cuenta el tema de maestro-estudiante, pero, y esto es un punto importante, aquí los maestros también seguían aprendiendo y compartiendo su sabiduría. Se ve el tema de reyes y reinas, se ven mucho los sacerdotes y sacerdotisas, se ve los magos. En realidad aquí podríamos decir que todos eran magos y magos en potencia también, quienes estaban estudiando. ¿Qué es un mago? Un mago es aquel que comprende la energía, tanto la energía etérica como la energía física. Comprende ese balance entre las dos energías, energía etérica que está justamente, se relaciona arriba, energía etérica, la que está arraigada a nuestro plano físico. Entonces, aquí se ve mucho esto, lo del tema de los maestros y después, pero ellos llenaban primero sus copas, es decir, se llenaban del conocimiento y luego lo compartían a los demás. Se veía mucha tecnología cristalina, el uso de los cristales predominaba bastante aquí en Atlantis. Al ser quinta dimensión, digamos que el manejo de la energía se podía más o menos manipular y se podía leer y comprender la energía. De hecho, sí se podía leer la energía y el uso de los cristales era importante. Los cristales en ese momento eran como los discos duros de nuestro ahora, ¿cierto? De en este momento. Allí se albergaba energía y la energía era información. En los cristales se guardaba información, energía, se guardaban datos sobre estudios. Pero no solamente estaban los cristales, también digamos que habían libros, se empezaron a escribir libros también. Aquí es donde también se crean, digamos que ya esos primeros libros por escrito. Habían grandes bibliotecas en Atlantis. Era una época, en esta época de Atlantis quinta dimensión, era de bastante estudio, de bastante conocimiento y sabiduría, mucha ciencia y tecnología atlante. Entonces por eso grandes bibliotecas y grandes libros, bibliotecas que almacenaban tanto libros como cristales. Si se me escapa tal vez algún otro dato, para resumir, esto es lo que les estoy contando, ¿cierto? Pero había muchas más cosas que acá solamente les comparto como lo esencial, lo primordial.
Generalmente, hasta este momento de Atlantis, Atlantis estaba en lo que se conoce como la Edad de Oro de Atlantis o su Edad Dorada. De hecho, no solamente Atlantis estaba en su Edad de Oro, Gaia también estaba en su Edad de Oro. ¿Por qué? Gaia era conocida entre los demás hermanos galácticos, se hizo como muy, ¿cómo podría decirlo? Como era muy admirada, más bien, era admirada por los hermanos galácticos de otras esferas planetarias, de otros sistemas solares, porque principalmente era muy fértil, muy creativa, albergaba mucha variedad y diversidad de vida, diferentes tipos de aves y animales, diferentes colores en cuanto a los humanos y a las razas, ¿cierto? Por diferenciar, pero pues era muy diversa, ¿cierto? En cuanto a eso, muy creativa. Y no solamente por esa diversidad también era admirada, sino por la hospitalidad con la que las personas y Gaia, digamos que atendía a sus visitantes. Entonces se recibía como con un calorcito muy de hermano y de amor a los hermanos galácticos que llevaban. Era un Gaia bastante admirada dentro de lo más cercano de nuestra galaxia, por ejemplo. Entonces, sí, aquí finaliza esta primera parte hasta la edad de oro de Atlantis. Vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a cambiar la página de mi bitácora, donde tengo algunos apuntes. Y aquí es donde ya justamente en esa edad dorada, que es quinta dimensión, Gaia empieza a transicionar a la tercera dimensión. Entonces Gaia está transicionando de quinta a tercera dimensión. Aquí quiero explicarles justamente lo que no les expliqué ahora, que es acerca de lo de la tercera dimensión. ¿Qué es la tercera dimensión? ¿Qué son esas dimensiones? Bueno, vamos a empezar por la tercera dimensión. Físicamente hablando, estamos es como esa fórmula de alto por ancho y por largo, ¿cierto? 3 dimensiones. Entonces muchos dirán, ¿y dónde está la cuarta dimensión? Justamente ese alto por ancho por largo no pueden existir o no se verían si no existe una cuarta dimensión, que sería el espacio-tiempo. Esa tercera dimensión habita en conjunto con una cuarta dimensión, que sería el espacio-tiempo, que ese espacio-tiempo es requerido para que esa tercera dimensión se manifieste o sea visible, ¿cierto? Donde poderse ver. Entonces, un espacio donde habitarse y un tiempo en el cual se habita. En la quinta dimensión y las dimensiones diferentes no hay tiempo, porque ya es la energía más etérica, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta otra vez, el universo en toda su totalidad es tanto físico como etérico. El universo no es solo etérico, el universo es físico y etérico, y es muy a la par los dos. Porque de alguna manera la energía siempre busca expulsarse, expandirse, hablándolo ya desde nosotros, desde nuestra vista, desde nuestra perspectiva humana. ¿Qué pasa cuando dejamos un sentimiento y no lo expresamos, cierto? Nos va dando algo en el cuerpo, una sensación de como quiero hacer algo, quiero moverme, por ejemplo. Pues así, esa es energía etérica que está buscando salir, está buscando manifestarse de alguna manera. Entonces aquí es donde se dice, bueno, pues entrena, claro, para administrar esa energía, para balancear esa energía. Entonces la energía siempre va a ser física y etérica, y el universo siempre va a ser en su totalidad físico y etérico, nunca va a ser etérico, porque el universo busca manifestarse. Mientras una estrella muere, otra ya está tomando vida, ¿cierto? Entonces, un pequeño paréntesis ahí. Entonces, retomando Atlantis, tercera dimensión, transición de quinta a tercera dimensión. Esas energías lo que permitían en esa transición era que ya se le daba principalmente un enfoque a la energía de manera física.
En la edad dorada era más edad como de estudios y aprendizaje, ¿cierto? Mucho estudio, mucho aprendizaje. Aquí en la tercera dimensión, según esos estudios y leyes universales y aprendizaje, lo que se buscaba era ya, y en base a lo que aprendimos de los hermanos galácticos en esa edad dorada, era lo que buscaba Gaia, y los seres de Gaia ya eran empezar a manifestar lo que, o traer a la materia física todo lo aprendido, y no solo todo lo aprendido, sino aquello que había en sus memorias, en sus sueños, en sus sentimientos, en sus pensamientos e ideas. Era momento ya también para conocerse, conocer que, ok, me gusta tal vez esto que estoy viendo, esto no me gusta, entonces más bien me voy a enfocar en esto que me gusta y en lo que no, ¿cierto? Un poco conocerse, que ya venía en esa transición de 5D a 3D. En esa 3D pues todo podía ser creado, a todo se le podía dar vida y crear. Ya se había estudiado, quiero que tengamos en cuenta las leyes universales, súper importantes. Entonces, bueno, entre todas estas infinitas posibilidades, y aquí vamos a pasar a lo que va empezando esa tercera dimensión, algunos humanos, algunos individuos, decidieron que querían explorar el qué pasaría si, por ejemplo, golpea a una persona o quemo un árbol, ¿cierto? Pues, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que por ley de causa y efecto vas a recibir lo que estás manifestando, ¿cierto? Ya sea por parte de otra persona que se involucró en tu energía de manifestación, o si esa persona no se involucra, pues lo que vas a recibir es que, ya sea que otro árbol te caiga encima o algo por el estilo, ¿cierto? Que el universo siempre busca esto. Esa correspondencia se ve bastante arraigada en el universo, y ese ritmo, esos ciclos. Entonces empezó, mientras por un lado unas personas estaban empezando a manifestar más tecnología, pero esta tecnología, repito, no es como la de nosotros, era tecnología energética, funcionaba era con energía tanto de cristales como energía etérica, que físicamente funcionaban con esa energía etérica. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Por causa de efecto, estas personas recibían esto. Entonces, algunos manifestaban ya sus primeros avances científicos, otros no simplemente querían manifestar esto de ciencia, otros simplemente lo que querían era, quiero tener una familia. Entonces, pues, si tú quieres tener otra familia, por correspondencia y por ley de vibración y todo esto, vas a traer a esa materialidad aquello que también está en esa frecuencia energética, ¿cierto? Entonces atraerás a la persona que en ese momento con la que tú querías formar una familia. No todo era ciencia y tecnología, habían personas que simplemente se querían dedicar a esto, a tener una familia y a criar hijos, y a tener hijos. En este momento también sí se recordaba las vidas pasadas, no había velo de olvido para nada. En esa transición no había velo de olvido, no había nada. Entonces todas las almas que entraban podían recordar sus vidas pasadas, digamos, a cierta edad, obviamente. Muchos también desde pequeños, recordaban sus vidas pasadas. Entonces, cuando criaban familia era con también la intención de, tal vez, bueno, en mi familia nació alguien que se quiere dedicar a la ciencia, y lo iban llevando a escuelas de justamente donde se trataba la ciencia. En general, todas las escuelas eran de magia, pero magia relacionado a lo físico también, a la ciencia y demás. Entonces, mientras unos seres estaban en este enfoque, otros también estaban explorando otras posibilidades. Aquí no había nada bueno ni malo, eso de lo bueno y malo, como ya les expliqué en el primer episodio, que se llama La conciencia de amor, el origen, la esencia del universo. Ahí hablo justamente de por qué lo bueno y lo malo no existen. Eso es algo de lo cual les voy a comentar ahorita, de dónde surge eso bueno y malo, ¿cierto? Aquí eran solamente infinitas posibilidades, y algunos decidieron justamente también explorar, ok,
Si quemo un árbol, ¿qué pasa? O si golpeo a alguien, ¿qué sucede? Entonces, por causa y efecto y por ley de vibración y de acuerdo a tu frecuencia, atraerás eso a tu vida. De allí se veía mucho más arraigado esto. Esto se empezó a descontrolar. Esto es una parte, ¿cierto? Pero mientras eso sucedía, no era solamente en una persona, eran varias personas, porque todos estábamos poniendo en práctica lo aprendido y ya teníamos ese conocimiento de las leyes del universo. Entonces todos estamos poniendo en práctica, todos poniendo en práctica eso. Así que vamos a pasar a este otro punto y quiero explicarles algo también, cómo es que funciona nuestro cuerpo y por qué si nacemos de Gaia, entonces nuestra alma, ¿dónde queda, cierto? Nuestros cuerpos obtuvieron la forma física tras esos años de evolución de madre tierra, ¿cierto? Tras esas amebas que fueron tomando forma, esos microorganismos que se fueron formando, ¿cierto? Pero aquí también lo que le da vida a nuestro cuerpo es algo que se llama, forma parte más bien de la energía etérica, que es lo que llamamos el alma, el ánima, aquella que le da movimiento al cuerpo, aquella que anima al cuerpo, le da un movimiento y le permite tener una esencia. Entonces, las almas son fragmentos de la energía etérica del universo, son fragmentos de Dios, pero más bien de la esencia energética sutil del universo. Entonces, eso para aclarar. Entonces, por ejemplo, un fragmento de Dios dice, quiero ir al planeta, no sé, a esta esfera planetaria Pleiades, por ejemplo, y ver qué se siente la vida allí, ¿cierto? Entonces elijo un cuerpo que ya se ha formado y allí es donde ese fragmento energético entra en ese cuerpo y allí es donde nace la vida de un cuerpo en su totalidad. Recordemos que la energía es tanto física como etérica, las dos, ¿cierto? No estaríamos aquí sin la energía etérica y nuestra energía etérica no estaría aquí sin el cuerpo, simplemente sería energía, simplemente sería un cuerpo astral, pero no estaríamos experimentando esta materia 3D y experimentando las posibilidades de la vida también. Entonces, eso quería compartirlo. Y este es otro punto importante. Cada alma de esa esencia etérica tiene una esencia y esa esencia es energía que va adquiriendo sabiduría tras varias vidas, va adquiriendo como más energía que va adquiriendo información, digámoslo así, ¿cierto? Como los cristales. Esa alma va adquiriendo información tras años de experiencia y de vida. Entonces, esto para aclararlo, también cada alma, al ser una esencia única, tiene un libre albedrío, tiene su libre albedrío para poder moverse, ¿cierto? Entonces, tanto la energía etérica y sutil como la energía física siempre van a estar en constante contracción, expansión. El universo siempre va a estar así, moviéndose entre estas dos energías, en contracción y expansión. Contracción para reconocer esa energía etérica, esa energía que no se ve pero se siente, y en expansión para poderla expulsar de algún modo y darla a conocer. Entonces, todo el universo en toda su completitud es tanto físico como etérico, para retomar. Y ahora, continuando con Atlantis. Atlantis ya entra en tercera dimensión, ¿cierto? La tercera dimensión es baja frecuencia, hablándolo en chakras serían los 3 primeros chakras, entonces digamos que ya es más material y físico, pero aquí todavía se tenía contacto con lo etérico, ¿cierto? Y ahorita les voy a explicar el por qué. Lo que pasa es que ahorita digamos que se cae en conciencia un poco, o no es que se caiga en conciencia, más bien, aquí no había caída de conciencia, aquí lo que pasaba era momento de poner en práctica lo aprendido. Entonces por eso se permitía estas frecuencias de 3D ya materializar.
en realidad no era caída de conciencia, era en realidad materializar lo que en planos etéricos se hacía, como lo estaba haciendo Gaia justamente, materializando también la vida dentro de sí. Pero pasó algo, que esta materialidad empezó a hacerse muy densa, bajando bastante la frecuencia, que ya es bastante física, se empezó a hacer muy material. Las personas también empezaron a hacerse un poco más material y a explorar otras posibilidades un poco de baja frecuencia. ¿Y qué pasa cuando se baja en frecuencias? Se habita los 3 primeros chakras, ¿cierto? Entonces empieza un miedo y ese miedo se va compartiendo en el entorno, digamos, y empieza una densidad energética en base a ese miedo, por ejemplo. Al no estar presente el chakra corazón, cuando se habita en el chakra corazón, ya no hablo de si es quinta dimensión o no, lo hablo, digamos, si una persona está en tercera dimensión o algo así, físicamente, pero si habita en el chakra del corazón, es justamente que su frecuencia pierde todo eso, está en un balance, tanto de los chakras altos como en los chakras bajos. Entonces el miedo se diluye, hay un balance entre la energía masculina y femenina, chakra 2 y chakra 3, y ya los chakras altos también los enraiza. Entonces es como el corazón es el portal entre el cielo y la tierra, es el portal entre la energía etérica y la energía física. Pero aquí el corazón se estaba empezando como a bajar su frecuencia y a apagar, ¿cierto? Pero pues ya el conocimiento y sabiduría se tenía desde su era dorada, en ese momento en Atlantis, pero era aquí donde debía ponerse en práctica. Entonces aquí los líderes, hablando pues de esos reyes, reinas, maestros y todos, esos líderes, quienes lideraban, empezaron a albergar también en ese miedo. Aquí no estoy hablando de si eran buenos o malos o si eran magia blanca o magia negra, no, aquí estoy hablando de que ellos también estaban albergando en ese miedo y digamos que no estaban poniendo en práctica esas leyes universales principalmente. Y segundo, se estaban involucrando en la energía de aquellos que estaban destruyendo su propia energía. Si hacemos daño a alguien, nos hacemos daño a nosotros. ¿Por qué? Porque significa que en nosotros hay un sentimiento de daño y de dolor. Y entre más daño hacemos, más daño nos hacemos a nosotros porque le damos poder a ese dolor. Eso estaba pasando con algunos seres en Atlantis, pero aquí, y no voy a juzgar, pero aquí lo que pasó fue que líderes y todos se empezaron a meter en esta energía de aquellos que también estaban destruyendo, le estaban dando poder también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le doy un regalo a alguien y esa persona no me lo recibe? ¿De quién queda el regalo? Queda mío, ¿cierto? Si la persona no me lo recibe. Pues así pasa con un insulto. Si yo le doy un insulto a alguien y esa persona simplemente decide ignorarme y no responder, ¿de quién queda el insulto? Queda mío, porque en realidad estoy dando lo que hay en mi corazón y le damos al mundo y todos estamos dando al mundo es lo que hay en nuestro corazón. Ya lo expliqué en el primer episodio para quien le interese esto de lo que hablo. Entonces, eso pasó. Los líderes se involucraron con esa energía, los maestros allí en Atlantis, tercera dimensión, hablando. Y es aquí donde empieza lo que yo llamo en este episodio el karma de la humanidad. Aquí inicia lo que sería el karma de la humanidad, que es ya esos líderes al involucrarse en esa energía empiezan a crear normas y a basarse en esto es bueno o esto es malo, ¿cierto? Pero ya no tienen en cuenta las leyes del universo, no las estaban poniendo en práctica. Entonces aquí no hablamos de que solo unos seres eran malos, entre comillas malos, ¿cierto? No, estamos hablando de que todos se involucraron en una energía de karma, teniendo en cuenta que el karma tampoco es bueno o malo. El karma es esas consecuencias manifestadas en acciones, pero estos líderes empiezan a crear normas las cuales prohíben algunas acciones dentro de ese colectivo. Por ejemplo,
el tema de no golpear a los demás. Esa es una norma, pero en las normas del universo, las normas del universo, ¿qué son? Explican, o las leyes universales explican es cómo funciona el universo, y así como funciona el universo, funciona todo el universo, toda la vida, todo lo que es fractal, todas las vibraciones y frecuencias, todo en la vida funciona en base a estas leyes del universo, que explican es más bien el funcionamiento del universo, el funcionamiento de la energía. Entonces aquí ya inventan sus propias normas, se prohíben ciertas acciones, pero claro, estás prohibiendo que una persona desde su libre albedrío aprenda algo, ¿cierto? Ya en este momento era responsabilidad de cada uno poner en cuenta lo aprendido. Es decir, si yo como Pedro, o yo soy Marcos, ¿cierto? Me llamo Marcos y decido golpear a Pachito o a Pacho, bueno, dejémoslo en Pacho. Golpeo a Pacho. Aquí los dos ya tenemos cierta sabiduría y conocimiento de esas leyes del universo, ¿cierto? Si Pacho decide responderme a ese golpe, se involucra en mi energía. Pero si Pacho no decide que no me va a golpear y simplemente se aleja y busca juntarse con quienes lo quieren abrazar o demás, esa energía se va a devolver a mí. Los líderes se involucran en esa energía de destrucción y de caos, creando esas, prohibiendo el libre albedrío de los demás. Y es aquí donde ya empieza a ejercerse un control de unos por otros. Pero este era el punto. Aquí en Atlantis ya todos reconocían que cada uno tenía su libre albedrío y control de su propia vida. Aquí ya todos reconocían que cada uno era responsable porque habían estudiado bastante y aprendido bastante en esas energías de quinta dimensión. Entonces aquí cada uno era responsable de sus causas y sus efectos, de sus causas y consecuencias. Pues en realidad quien tiene el único control de nosotros es la energía del universo, la energía de Dios. Nosotros como individuos en realidad somos co-creadores de nuestra vida con Dios. Entonces, esas diferencias, esas reglas sociales empiezan aquí, guerras entre bandos, entre quienes estaban de acuerdo y entre quienes no estaban de acuerdo con esas normas, ¿cierto? Porque claro, tú creas una norma y las normas ¿para qué se hacen? Para prohibir algo, ¿cierto? Pero el universo no prohíbe nada. De hecho, Dios no juzga si has cometido algo o una acción negativa o una acción positiva, entre comillas, ¿cierto? El universo responde en base a la frecuencia que estás emitiendo, porque el universo se mueve en base a esas frecuencias energéticas, frecuencias dimensionales. Entonces sí, por ahí va la situación. Entonces empiezan guerras entre bandos, quienes están de acuerdo, quienes no. Muchos lo dicen la magia blanca y la magia negra. No. Yo lo veo, bueno, sí, ¿cierto? Pero a mi modo de verlo, era más bien solo magia por todos lados. ¿Y qué era esa magia? Usando la tecnología energética, esa tecnología aprendida, ya estaban manifestando, era para hacerse daño unos contra otros. Entonces, se está usando ese daño para otros. Y les voy a decir cuándo es magia blanca por ahí, cuando se usa para la construcción de los demás y aportar a los demás. Pero aquí nadie está aportando a nada, incluso esos reyes y reinas también, y esos maestros también estaban respondiendo haciéndole daño a otros. Algunos sí decidían salirse de este caos, ¿cierto? Sí, compartiendo una parte de la historia, algunos sí decidían salirse de este caos y enfocarse en lo suyo, pero fue tanta la energía y tanta la fuerza que adquirió este karma energético, que lo que pasó es que se empezaron a usar armas ya energéticas y biológicas, y aquí empieza la fase donde todo estalla, donde Atlantis cae. Voy a hidratar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Con una super arma biológica se destruye lo que se conoce como el núcleo de Gaia, al menos
ese núcleo que conectaba a Gaia con la energía etérica y sutil, ¿cierto? Se podía ver físicamente, pero ese núcleo albergaba la energía etérica del Sol, era un mini Sol, digamos, dentro de Gaia, un fragmento del Sol. Destruyen con esas armas biológicas el núcleo de Gaia. Si eran conscientes o no en ese momento, ya no importa. Tenían toda la sabiduría y demás, pero se destruye el núcleo de Gaia, era como destruir tanto su corazón como su mente. Entonces voy a darles un ejemplo, qué pasa o cómo se vio ese momento. Solo quedó Gaia físicamente, se veía físicamente. Imaginemos que todas nuestras articulaciones, primero, nuestro cerebro funciona gracias también a nuestro corazón, ¿cierto? Bombea energía y bombea sangre a todo el cuerpo para que pueda tener un correcto funcionamiento. El cerebro está conectado de neuronas a varias partes de nuestro cuerpo. No sé si solo neuronas, yo no soy muy científico, ¿cierto? No tengo fórmulas y matemáticas y demás. Conozco algo de ciencia porque en algún momento me moví con personas que sí tienen bastante sabiduría de la ciencia. Lo que yo comprendo es una relación simplemente, ejemplos. Entonces nuestro cerebro se conecta a nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Qué pasa si una neurona de nuestro cerebro se desconecta de mi mano, por ejemplo? Hay una parálisis en mi mano y ya no puedo moverla. Entonces simplemente estoy viendo mi mano, físicamente la veo, pero ya no la siento ni puedo darle un orden para que se mueva. Es decir, es como que mi mano está inmóvil y simplemente la tengo allí por tenerla. Es decir, solamente la está física, la veo física, ¿cierto? Estoy hablando de la parálisis de un brazo, por ejemplo, o de mi mano. Hubo una desconexión neuronal en nuestro cerebro que hizo que la mano no funcionara. O incluso si ya no bombea sangre a la mano, también la mano muere, por ejemplo. Y solamente podría verla físicamente, pero ya no funciona, no hay energía, no esa energía que transmita. Entonces eso pasó con Gaia. Al destruir su núcleo y ese corazón de Gaia, ese pequeño sol, ese pequeño fragmento del sol, se desconectó Gaia de esa energía etérica. Entonces aquí entra lo que sería el velo del olvido. Y quiero compartir algo. No es natural dentro del ciclo evolutivo dimensional de todas las esferas planetarias que haya velo de olvido. En Pleiades, cuando bajaron a tercera dimensión, seguían recordando todas sus vidas pasadas y qué iban a hacer a esa tercera dimensión, cuál era ese propósito, ¿cierto? Esa intención. Seguían recordando, incluso cuando salieron y ascendieron a quinta dimensión, seguían recordando. No había velo de olvido. ¿Pero por qué no había velo de olvido? Porque el núcleo de su esfera planetaria seguía conectada a su sol. Digamos que los minisoles, los soles que albergan sistemas solares son la luz ¿cómo podría decir? Del creador, ¿cierto? Son fragmentos del creador. Entonces los soles son como, podríamos decir que portales que nos conectan a nuestro creador, a Dios, al universo, ¿cierto? Son portales. Y también portales se conectan una esfera planetaria a otra, ¿cierto? Porque son hermanos, son fragmentos de un todo. Todo en el universo somos uno con todo, somos hermanos. Entonces eso pasó. No era natural que hubiera velo de olvido. El velo de olvido ocurre cuando se destruye ese fragmento o se apaga ese fragmento del sol. Se apagó, era como haber apagado el corazón. Ha muerto una parte, esa parte etérica, que estaba justamente, como les dije al inicio de que empecé a hablar de Atlantis, justamente en esa zona atlántica, en esa zona del Atlántico, en ese continente atlántico. Entonces aquí, después de esa desconexión, surge el velo de olvido, pero este velo de olvido surge después de la desconexión
Y no significa que todas las personas ya olvidaron, no. Esto se da paulatinamente ya con las almas que van entrando a Gaia. Entonces, aquí dentro de Gaia había pasado eso. Externamente, fuera de la Tierra, pues ya los hermanos galácticos, en especial los pleiadianos, que eran quienes tenían contacto con nosotros, en sus naves, ellos estaban en sus naves observando todo eso que estaba pasando. Estaban viendo el caos. Cuando vieron que ya ese núcleo se apagó, lo que ellos dijeron fue: la madre, allá no podemos entrar. Es decir, parceros, parceras, los quiero mucho, pero no podemos entrar en ese planeta. En este momento ya no podemos entrar. Entrar ahí es olvidar todo lo que he aprendido, todas las vidas, ¿cierto? Es como empezar de cero. Eso pasó. Entonces los hermanos galácticos ya no entraban. Entrar ahí era entrar en esa energía, que ya no había conexión con la fuente. Ellos sabían que si entraban ahí, sabían lo que iba a pasar. Entonces lo que ellos decidieron fue empezar a encontrar maneras y soluciones de ayudar desde afuera, a conectar de nuevo a Gaia, pero ya no desde adentro, ni encender ese núcleo, porque ya ese núcleo estaba destruido. Era a conectar a Gaia desde afuera, usar su tecnología y su ciencia energética para volver a conectar a Gaia, como cuando, eh, por ejemplo, vamos al hospital a que nos vuelvan a conectar, no sé, nuestra mano, al cerebro, no sé. Todo es posible, ¿cierto? Todo es posible en el universo, todo. Entonces, eso pasó con ellos. Empezaron ya a buscar maneras y estrategias y a mejorar su tecnología, porque ellos seguían su ciclo natural de dimensión, es decir, ascendiendo dimensiones. ¿Ellos qué decidieron hacer? Vamos a seguir mejorando nuestra tecnología y vamos a ayudar. Algunos estaban de acuerdo con ayudar, pero otros, en cambio, sí decían: no, ese planeta ya está desconectado, está muerto, ya solamente es puramente físico, ya no se siente su energía. De hecho, la energía de Gaia ya no se sentía. Eso estaba pasando externamente. Algunos estaban con que sí era posible, algunos no. Y les voy a decir qué pasa. Se ha tenido también una connotación de que estos seres ya adquirieron el conocimiento absoluto, pero ellos nos recuerdan que incluso estando en dimensiones altas de conciencia, siguen aprendiendo y siguen evolucionando su tecnología energética, su tecnología. Entonces siempre habrá aprendizaje y siempre habrá manifestación y todo esto, porque el universo está en constante movimiento y en constante ritmo. Así que ellos también a veces dudaban y dudaban de si era posible conectar a Gaia de nuevo o no. Es aquí donde ellos vieron el interés también y dijeron: bueno, pero es que hay personas allá, hay que hacer algo para conectar, ¿cierto? Y fue así como empezó ese proceso de volver a reconectar. Es como si Gaia estuviera conectada y de un momento a otro, ¡pum!, se apagó, ¿cierto? Así mismo. Entonces ellos intentaban volver a conectarla ya desde una manera externa. Y les hago un spoiler: en este momento sí fue posible conectar a Gaia, gracias a esto también que les voy a contar ahorita, pero en parte gracias a nuestros hermanos galácticos que desde afuera hicieron su trabajo. Pero también para ese trabajo debía hacerse un trabajo interno, que era desde la raíz, ir a las raíces de esa situación y también empezar a trabajar hacia afuera, ¿cierto? Como cuando hacemos trabajo de sombra, para reconocer esos patrones de comportamiento que nos limitaban, pues así mismo pasó. Entonces muchas almas empezaron a entrar al servicio, muchos seres dijeron: ok, algunos vamos a estar apoyando desde afuera, quienes quieren ir hacia adentro a Gaia a empezar a ayudar, ¿cierto?, con ese proceso. Entonces es aquí donde muchas almas que ya habían muerto aquí en Gaia deciden volver otra vez y volver, y deciden encarnar vida tras vida para lo mismo, para seguir ayudando en ese proceso de volver a conectar a Gaia desde el amor y desde la energía etérica.
Así que bueno, externamente se veía esto, internamente, después de esa caída de Atlantis, Atlantis no se hundió del totazo, no, se fue hundiendo poco a poco, se fue hundiendo. Es como si la capa terrestre de la Tierra en esa zona se haya destruido, entonces pues al haber agua, el agua lo que hace es que reduce su hundimiento, pero Atlantis ya se sabía que se estaba hundiendo, ese continente se estaba hundiendo por completo. Entonces, con el paso del tiempo y demás, con la tecnología, la poca tecnología que quedaba, que ya era física, ya no habían naves. En Atlantis hubieron algunas naves, no para salir del espacio, pero sí para habitar en la órbita de la Tierra y en esta atmósfera física terrestre de la Tierra, ¿cierto? De Gaia. Pero ya esas naves no funcionaban porque funcionaban era eh, con energía etérica y astral. Pero al ya no haber esa energía dentro de Gaia, esa energía ya no funcionaba. Entonces era como tus naves también apagados. Fue como había un apagón en todo Gaia. Un apagón energético, sutil, sintiente. Poco a poco, los atlantes sobrevivientes se fueron trasladando a otros sitios. Algunos fueron a América, algunos fueron a Egipto. De América, ¿a qué podemos o se tiene algunas referencias? Yo quiero compartirles una, y es que los mayas fueron atlantes y muchos de esos atlantes se dirigieron a una zona de América a reencontrarse con sus otros hermanos. Por otro lado, otros se fueron a la parte de África, a una zona de África. Bueno, también otro punto, quienes construyeron el Machu Picchu también eran hermanos atlantes, ¿cierto? Algunos atlantes y demás. En realidad, casi todas las almas que ahorita vivimos aquí pertenecimos a esa era de Atlantis, a esa era atlántica, no solamente unas 4 o 5, la mayoría. Y hablo la mayoría, no digo todos, porque también hay almas que vienen de otras esferas planetarias, ¿cierto? Que se enlistaron a prestar ese servicio de evolución y de otra vez conectar la conciencia universal. Pero la mayoría de almas que habitamos en este momento la Tierra pertenecieron a esa era de Atlantis. Entonces, los mayas también eran hermanos, como nosotros, humanos, ¿cierto? Que poseían ciertos conocimientos y los llevaron allá. En el Machu Picchu también se llevó esta sabiduría y conocimiento. Por eso vemos todas estas formas y figuras abundantes, estas estructuras. Unos se mudaron a América, otros decidieron irse a otro lado del otro continente, un continente no explorado. Y sí, estoy hablando de África. Unos se fueron al sur de África y otros se fueron a lo que está a este nororiente de África, que se conoce como Egipto. Y aquí hay dos distinciones. Muchos de esos libros, los cristales y la sabiduría y la energía que se podía leer en los cristales de Atlantis ya no se podía leer, ¿cierto? Por lo que ya les conté, por obvias razones. Pero sí quedaban libros. Sin embargo, muy pocos libros fueron salvados y conservados de toda esa sabiduría. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mayoría de libros y de muchas personas que viajaron a Egipto llevaron algunos libros y conocimiento con ellos. Entonces, digamos que sí tenían un conocimiento para más o menos volver a empezar de cero, ¿cierto? Más o menos, o no empezar de cero, volver a comenzar con una idea más o menos. Fuera del conocimiento que tenían en su intelecto y en su conciencia. Quienes se fueron a la parte del sur y centro de África la tuvieron más complicada porque ellos no se fueron con conocimiento, con nada. Entonces fue más compleja la situación, y de hecho de esto quiero compartir. Y es que la mayoría de la historia como la conocemos, ¿cierto? Desde donde inicia nuestra historia de la humanidad como la conocemos, dicen que fue de la madre Eo, o una señora conocida en África Central y Sur como la madre Eo, la madre de todos, de toda la humanidad.
que desde allí nació. Mm, pero no, en realidad la historia de la humanidad viene desde el inicio de la creación de Gaia, desde que era un fragmento. Pero esta parte de nuestra historia se cuenta desde esa madre que da a luz a muchos hijos y se van expandiendo por todo el planeta Tierra. Pero ya conocemos que en realidad esta parte es de quienes se fueron a ese sur y centro de África sin libros, sin sabiduría, sin conocimientos, a empezar de cero. Entonces por eso en esa parte de África había poco desarrollo, pero en Egipto sí había mucho desarrollo, y es porque se habían ido con libros y habían ido con conocimiento y sabiduría rescatada. Entonces digamos que esos libros también salvaron un poco el proceso. Y ya bueno, lo demás es historia, lo demás ya es la historia que conocemos. Eras de Inquisición, eras de guerras, eras de mucho karma, digamos, en el ambiente, porque todo eso que vivimos fue ese karma. Y ese karma no lo produjeron solo unas personas, lo produjimos todos. Si tú fuiste un maestro en esa era, todos lo produjimos. Si yo fui un maestro o fui un estudiante, todos lo produjimos. Porque todos nos involucramos en una energía, porque no era nuestro deber y trabajo haber puesto normas y leyes. Y de hecho nuestro karma en este momento es estar habitando en una sociedad que se mueve por normas y leyes, pero quien decide salirse de esas normas y leyes sabe que está habitando en las normas del universo, está en co-creación con la energía del universo. Así que bueno amigos, esto es lo que traje para hoy para compartir con ustedes sobre este tema que ha resonado durante estas últimas semanas en mi corazón, en mi mente, y que había intentado buscar una manera de expulsarse, pero que también me lo había tomado con tiempo, ¿cierto? De enraizar la energía y de poder compartir esto de una manera que fuera bastante entendible y divertida. Eh, Espero que si alguno no les resonó, pues al menos que lo haya divertido, que te haya también permitido recordar algunas cosas de la historia, de nuestra historia. Y lo más importante, siempre es bonito mirar hacia el pasado y recordar qué poder tomar de ahí, qué no, pero no quedarnos con esa energía del pasado, no quedarnos ahogados en el pasado, porque el pasado ya pasó, lo que hicimos o no hicimos ya no importa. Pero lo que sí importa es lo que podemos hacer aquí. Incluso lo que está muy al futuro tampoco importa mucho, porque lo que importa es lo que estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Muchos se preguntarán, ¿por qué estamos aquí? ¿Puede seguir siendo el mismo? Venir a explorar esta vida y a disfrutar de lo que ya poseemos. Nacimos en una familia. Tal vez no es la familia que en algún momento estuvimos deseando, por ejemplo, pero nos dieron la oportunidad de estar ahí. Y tal vez, si no vemos la luz en esa familia, podemos empezar a nosotros ser la luz. Claro que sí, con conciencia, ¿cierto? No es que si alguien me falta el respeto, entonces yo me involucraré en su energía y estaré peleando, por ejemplo, o voy a permitir que me irrespeten, ¿cierto? No, es decir, ok, me faltaron el respeto en este momento, me voy a alejar, le doy su tiempo a que se calme y esto, y luego ya podemos entrar en un diálogo, llegar a un acuerdo entre convivencia, entre familia, ¿cierto? Para eso está el diálogo también, para esto es que tenemos la conciencia para hablar también acerca de estas situaciones. Entonces, lo bonito de la vida ya se encuentra en nosotros, y el sentido de la vida se encuentra ya en nosotros. Es permitirnos vivirla y sentirla. Sentir aquello que nace dentro de nosotros y que nos enciende el corazón. Aquello que busca querer salir y expulsar. A veces nace de mi corazón el querer compartir esta sabiduría con ustedes. A veces de mi corazón nace el
querer tocar la guitarra y simplemente tocarla para mí, tocar la guitarra para mí, sin que nadie más me escuche, o a veces sí quiero que me escuchen. A veces simplemente quiero compartir un café con alguien y entablar una conversación agradable, o a veces simplemente quiero tomarme un café en mi soledad, pero mi soledad plena también, o compartir un café con mi padre o mi madre o mi familia, o una charla con mi abuela o mi abuelo. Lo maravilloso de la vida ya está aquí y a veces se nos va la vida pensando en ¿y de qué va a pasar de nosotros en un futuro? ¿Y qué va a pasar? Y ahí se genera la ansiedad y esas angustias y estresores de la vida. Pero el que va a pasar no está. Lo que va a pasar lo solucionaremos cuando llegue y cuando tengamos que solucionarlo. ¿Tenemos que solucionarlo ahorita? Eso ya lo pensaremos, tal vez sí o tal vez no, ¿cierto? Entonces, a lo que quiero llegar es permitirnos vivir la vida en este momento tal cual es y con ese corazón también pleno. Y comparto esta historia para también permitirnos recordar. El recordar nos permite también mirar hacia dónde queremos avanzar. Y muchas veces pensamos que o se nos ha enseñado de que hay que hacer grandes cosas por el mundo. Pero les digo algo, amigos, no todos venimos a crear ciencia, por lo menos yo no soy desde un aspecto tan científico, tal vez mentalmente sí, porque estoy conectado bastante con mi aspecto mental y racional, pero muchos solo venimos también a querer manifestar, por ejemplo, una familia, o a compartir arte, o pintar, ¿cierto? No sé, tal vez tener hijos y criarlos y que ellos eh, aprendan bastante también con nosotros y compartir nuestro amor con ellos. Muchas veces simplemente el trabajo se encuentra en nuestro entorno y no hay que hacer un trabajo por todo el mundo, porque es que cada uno también tiene su libre albedrío. Lo que podemos hacer, que hemos adquirido cierto conocimiento y sabiduría, también es compartirlo, porque tal vez alguien allá afuera necesita de esto que nosotros estamos compartiendo. ¿Por qué? Para yo haber llegado aquí donde estoy y haber adquirido esta sabiduría, no fue de la noche a la mañana, fue en construcción con muchas otras personas que en su momento me compartieron información, ¿cierto? Porque todos estamos construyéndonos unos a otros. Pero es aquí lo importante, y es, de verdad, si hay algo que apaga tu corazón, alejarte o hacer, digamos, lo posible, alejarte de esa energía y no permitir que esa energía apague tu corazón. Y no solo en energía externa, hablo también de energía interna que nos autosabotea y nos daña. Por ejemplo, guardar un rencor o ira hacia alguien, eso no está haciendo daño a alguien, nos está haciendo daño a nosotros, a nuestro corazón, ¿cierto? Los rencores, la ira, todo eso hace daño es al corazón de quien la está almacenando. Es energía de baja frecuencia que baja la frecuencia del corazón y tal vez en algún punto termine apagándola. Entonces, amigos, hermanos, hermanas, bellos seres luminosos, vamos a dejar este podcast por aquí. Creo que quedó bastante largo. Ok, estoy viendo por aquí 1 hora y 40 aproximadamente, casi 2 horas. Así que para no alargar más esto, espero que se hayan disfrutado el podcast, que se hayan disfrutado del café, o si no tomaron café y demás, o de su bebida, ¿cierto? Se lo hayan disfrutado. Espero que si les resonó, bueno, algo muy agradecido también con ustedes. Agradecido también por los hermanos galácticos que estuvieron ahí con nosotros siempre, nuestros guías,
por ellos, pero también por todas las almas que habitamos aquí, sin importar qué, por todas las almas que habitan aquí. Entonces, agradecido con todos también que me escuchan, que están pendientes de lo que estoy compartiendo, y bueno, que yo también estoy a raticos pendiente de lo que todos comparten, claro que sí. Entonces, un abrazo a todos y a todas, y nos vemos en un siguiente episodio de este podcast maravilloso que es para todos nosotros, llamado Somos Sensorial. Se despide su anfitrión y amigo, ser luminoso, Andrés Felipe Lozada Valencia. Pero fuera de charlas, bueno, sí, nos vemos en un próximo episodio. Adiós.